llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar una vez más con ustedes para predicar el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Vamos a ir a una alabanza y luego vamos a estar ya de lleno a la palabra. Que el Señor les bendiga en esta noche grandemente. Amén. La alabanza se llama Al Gran Yo Soy. Al gran yo soy, al creador, alto y sublime Dios.
maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Oh, puedo ver tu eterna gloria, oh Dios, maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Puedo ver tu eterna gloria, oh Dios, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Oh, puedo ver tu eterna gloria, oh Dios, maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Puedo ver maravilloso Rey, exuberante, maravilloso Rey. Puedo ver. Gloria al Señor. Amén. Tenemos un maravilloso Dios. Amén. Vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro Señor. La palabra en esta noche se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 26 al 28 vamos a leer en esta noche. Amén. Dice la palabra: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Amén. Amados, en esta palabra Jesús anuncia la traición de Judas. Cuando nosotros hablamos de traición, estamos hablando de una conducta desleal o una falta de compromiso. Cuando existen entre dos personas que están involucradas. Cuando nosotros venimos a nuestro Señor, la verdad que
nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios y hemos creído en Él. Entonces hay una conducta que tiene que ser diferente a una traición. La traición conlleva a quebrantar la confianza. Se quebranta esa confianza cuando ya viene una traición. Por eso es importante, amados, que entender que el Hijo de Dios, a todos los que crean, Él les da vida eterna. A los que creen, a los que tienen confianza en el Señor. Eso a nosotros nos ayuda a nuestra vida y nos da esa esperanza que nosotros creemos en nuestro corazón. Entonces, amado, la palabra del Señor habla que cuando Jesucristo estaba en la última cena compartiendo el pan, lo estuvimos hablando el día de ayer, Judas dice, tomó el bocado de pan que Jesús le da y dice la palabra que Satanás entró en él. Y le dijo, haz lo que tienes que hacer, y hazlo pronto. Cuando hablamos de que Satanás entró en él, no es una posesión, no es una fuerza, es una influencia que Satanás hace en el corazón. Es una influencia que hace a la mente y a la voluntad. Cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, a nuestro Señor, Él nos entrega esa autoridad y la autoridad viene de Jesucristo. Pero cuando alguien es influido en el corazón por parte del enemigo, por parte de Satanás, es que Satanás tiene la autoridad sobre esa persona. De manera que actúe de forma diferente. Entonces, vemos, amado, que esa influencia de Satanás a Judas fue en el corazón. Es una influencia. Satanás siempre ha querido influir, ¿cierto?, en las personas para que cometan pecado. Él es muy sutil para que la persona caiga en esta influencia, para que caiga en la mentira, porque dice que fue influenciado, ¿cierto?, por Satanás, y esto fue en el corazón para que Judas pudiera entregar a Jesucristo, para sacrificarlo, ¿cierto?, para que vaya a la cruz. Entonces vemos, amado, que la influencia es la que abre una puerta. Cuando hay una influencia de parte de Satanás, en el corazón se abre una puerta, porque Satanás es el padre de mentira. Esa mentira influenciada en el corazón, esa mentira fue influenciada en el corazón de Judas. La influencia de Satanás es destruir. La infidelidad, amado, la infidelidad que solo mira las Escrituras con el deseo de quitarle la autoridad a la palabra del Señor. Esa es una forma de destruir. Cuando la persona trata, influenciado, ¿cierto?, por Satanás, a quitarle la autoridad al Señor, a quitarle la autoridad a la palabra de Dios. Eso es una influencia. El hipócrita que profesa creer las Escrituras, pero no se gobierna por ella, es un hipócrita. Es un apóstata que no cree en Jesucristo, que se aleja de Cristo.
Y muchas veces se alejan por cosas de poca importancia, se alejan de Dios. Entonces por eso que el Señor, a través de la palabra del Señor, a nosotros nos enseña a soportar las pruebas. Cuando vienen pruebas en nuestra vida, es que nosotros tenemos una confianza en el Señor, tenemos una conducta correcta delante del Señor. Santiago nos enseña sobre la tentación. La tentación, dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es el que tienta, es Satanás el que influencia en el corazón del hombre. Porque Dios no puede, dice, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y cuando uno es tentado, cuando uno es influenciado, ¿cierto? Cuando la persona es influenciada por Satanás. Porque dice Santiago 1:14, si cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por la concupiscencia. Y después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Porque el pecado, amado, es muerte. Nosotros estábamos en delito y pecado, pero cuando viene Jesucristo a nuestra vida, Él nos da esa salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos, amado, de la concupiscencia, es sentir deseo, y estos deseos no son gratos a Dios. Esos deseos que no son gratos a Dios es cuando viene la influencia de Satanás, cuando el creyente es débil. O sea, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás le muestra el pecado, pero se lo muestra hermoso, ¿cierto? Hermoso, pero en el fondo va a destruirlo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos influenciar por el enemigo, Judas se dejó influenciar por Satanás. La tentación viene de los malos deseos, y no es que vengan de Dios. El pecado, amado, es como una bola de nieve. La bola de nieve, cuando se tira una bola de nieve, ¿cierto? Esa bola de nieve va creciendo, va rodando. En cada momento, esa bola de nieve, si nosotros la dejamos llevar ese pecado va a ir agrandándose. Pero nosotros, amados, podemos soportar, ¿cierto?, el pecado. A través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos aquellos que creen en Jesucristo, Dios le da esa capacidad de soportar el pecado. Es la presencia del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Y eso es lo que a nosotros nos da la esperanza. Entonces, cuando vemos, amados, que Jesucristo anuncia la traición de Judas, lo que dice en Juan 13:29, dice, porque algunos pensaban, dice, puesto que Judas tenía la bolsa, había una influencia en su corazón que era deslealtad. El problema de Judas era la lealtad. Y el otro problema que tenía era el dinero. O sea, habían dos problemas. Entonces, surge la pregunta, amado, ¿por qué permitió nuestro Señor que una persona de tal carácter conservara la bolsa de los fondos de su ministerio? Porque era una oportunidad, amado, práctica, visual, de entender que el ministerio de Jesús no se trataba del dinero, sino del amor. Si Judas quería hacer tesoros en la tierra, estaba en el oficio equivocado. Porque Jesucristo nos habla del reino de Dios.
No está hablando, no está hablando de las añadiduras. Porque él usó una frase piadosa para ocultar la verdad que lo motivaba. Cuando, gloria a Dios, cuando la mujer María, ¿cierto?, derramó el perfume en los pies de Jesucristo. Él estaba más interesado en el valor de ese perfume. Y Jesús sabía lo que había en su corazón. La mentira entró en él. Fue influenciado por Satanás. Por eso le digo, la influencia es la que abre una puerta. La mentira, cuando el Satanás pone algo en el corazón, ¿cierto? Y si el hombre deja correr ese pecado. El pecado, amado, el pecado, por ejemplo, cuando viene la tentación, cuando viene en el corazón del hombre, no es pecado cuando viene una tentación. Cuando ese pecado se deja correr y se hace, ahí ya es realmente una acción que ha sido hecha. Ahí se constituye en pecado. Entonces, amado, nosotros tenemos que mantener nuestras acciones en concordancia con nuestras palabras, ¿cierto? Si nosotros aceptamos a Jesucristo, al Hijo de Dios, tenemos que creer lo que Jesucristo nos dice. Jesucristo, cuando anuncia la traición, ¿cierto?, de Judas, Jesús dijo: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y dice, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, Jesucristo, cuando da el pan mojado a Judas, ¿cierto?, ya empieza a rodar el plan de Dios. El plan de Dios ya estaba en movimiento, porque ya se iba a cumplir la misión que Jesucristo traía a esta tierra: ser crucificado, ¿cierto?, en la cruz, para que a través de su crucifixión y su resurrección, ¿cierto?, nosotros podemos alcanzar esa vida eterna tan amada, tan preciosa que nos da a través del Espíritu Santo. Pero cuán lamentable, amado, nosotros vemos que Judas haya finalizado su vida sin experimentar el don y la reconciliación que Dios pudo haberle dado. Porque la reconciliación es a través de Jesucristo. Jesucristo es el que da la reconciliación para que nosotros podamos llevar una vida con esperanza. Muchas personas, amado, hacen héroe a Judas, porque dicen que tuvo que poner fin de la misión de Jesús en la tierra. Otros dudan de la justicia de Dios al permitir que un hombre lleve toda la culpa. Pero, amado, nosotros tenemos que tener en cuenta que por su propia decisión, ¿cierto?, Judas traicionó al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue influenciado. La influencia. Él fue influenciado por Satanás, porque Satanás entró en su corazón y lo puso en las manos de los soldados romanos. Fue Judas el que tomó la decisión. Su elección lo confirmó. Por eso, amado, que cuando el Señor a nosotros habla la palabra del Señor: pongo delante de ti la muerte y la vida, y Dios te dice: escoge la vida, Él te da a escoger la vida, no te da a escoger la muerte. Por lo tanto, es una elección. Cada uno es una elección. Nosotros elegimos, ¿cierto?, seguir este camino de Jesús,
seguir el camino del Hijo de Dios y creer lo que Él nos dice a través de la palabra del Señor. Entonces, vemos, amados, que cuando Jesús anuncia la traición de Judas, dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendieron por qué dijo esto. Le dijo, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, lo que nosotros entendemos a través de la palabra del Señor es que Jesús sabía lo que acontecería. Jesús sabía lo que pasaría con Judas, sabía lo que pasaría con Pedro cuando Pedro lo negó. Pero lo más hermoso del Señor, que Él no deja de amarnos. Porque el amor de Dios es un amor incondicional. El amor de Dios es un amor a cambio, se puede decir, a cambio de nuestro corazón. ¿Cierto? El amor incondicional es el que perdona. Si usted pide el perdón, si usted pide perdón a Dios, Dios le va a conceder. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas no entendió esto en su vida, acabó su vida trágicamente. Pero Pedro lo comprendió. Comprendió esto cuando Jesucristo resucitó, ¿cierto? Después los vemos predicando, ¿cierto? Y se convirtieron más de 5.000, 3.000 personas al Señor predicando. Porque Él comprendió, a pesar de su falta, su vida acabó en una vida victoriosa. Porque nunca disminuyó su fe en aquel que lo amaba. Entonces vemos, amado, que la traición de Judas, a través de la traición de Judas, ¿cierto? Vemos que Dios iba a ser glorificado. El Hijo de Dios iba a ser glorificado. Dice cuando la Biblia dice en Juan 13, del 30 al 31, cuando Él pues hubo tomado el bocado, dice, salió y era de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Por eso, amado, todo lo que nosotros hagamos es para glorificar a Dios. Glorificar a Dios es todo lo que nosotros hacemos. Glorificamos a Dios, su honor, su dignidad, la dignidad de Dios, para darnos una esperanza a través del Hijo de Dios, Jesucristo, en su vida. Jesús dijo en Mateo 5:15, dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, brillar, amado. Que brillemos delante de los demás. Debiéramos hablar del Señor, hablar de Jesucristo que vino a nuestra vida y nos dio esa esperanza. En un momento determinado vino alguien, nos predicó la palabra del Señor y empezamos a brillar, a hablar, a no negar la luz. No debemos dejar que el pecado empañe nuestra luz, la luz que hay en nuestro corazón, porque Él es la luz. Jesucristo vino a dar luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, nos llevó a su luz admirable. Tenemos que dar a conocer nuestra luz a otro, como un faro de verdad. Dar esa luz del Hijo de Dios para que todos puedan creer, y todos puedan tener esperanza. Y el Señor nos da un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento que da, que lo hace en la última cena, es amarse los unos a los otros. Habla del amor.
Porque Él nos dio amor a nuestra vida. Y lo que dice en su mandamiento, que nosotros tenemos que entregar amor. El amor, amado, es un sentimiento del ser humano. De la parte insuficiente nuestra, necesitamos cierto amor. Cada ser humano necesita el amor. Primeramente el amor de Dios, ¿cierto? El amor de Dios que viene a nuestra vida. Y también para poder amar a otros. Pero también, amado, también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a otros. Si no somos capaces, amado, de amarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a otros? Cuando surgió el amor en nuestra vida fue porque Dios lo permitió. Porque Dios permitió esto. Él nos amó. Él nos amó a nuestra vida. Es fácil decir que amamos a Dios. Pero la verdadera muestra del amor a Dios es cómo tratamos a los miembros de nuestra familia, amigos, creyentes. Tenemos que tener esa capacidad de amar. No podemos amar a Dios si no amamos a los que fueron creados a su imagen. Porque el hombre fue creado a su imagen. Quizás muchos no conocen el amor porque han sido dañados, ¿cierto? Han sido dañados en su corazón, influenciados por el enemigo, por el pecado. Son dañados, hay mucha gente dañada, amado. Entonces, el único que puede entregar ese amor es Dios. Ese amor incomparable. Amar a Dios. ¿Qué es lo que hizo? Gloria a Dios. Pedro dijo: mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Pedro. En su orgullo, en el orgullo estaba dispuesto a morir por Jesús. A morir por Jesús. Amado, el orgullo es un concepto exagerado de nosotros mismos. Es la soberbia. La soberbia viene de Satán, que fue echado del cielo, ¿cierto?, junto con sus ángeles aquí en la tierra. Y él vino a seducir, ¿cierto?, al hombre, para que también haga lo mismo, para que el hombre haga lo mismo que Satanás. El orgullo es un sentimiento de soberbia, es un sentimiento de valoración por encima de los demás. ¿Por qué? Porque Satanás se cree mejor que todos. Pero eso no es verdad. Nosotros creemos en Jesucristo, que Él es el, aleluya, el que nos da la esperanza. Él nos da esa esperanza. Entonces, dice que aparte de Judas, muchos de sus discípulos estaban dispuestos a morir antes que abandonarlo. Pero más tarde huyeron. Dieron la vuelta y se fueron. Dejaron a Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando les pregunta: ¿queréis ir vosotros? Y Pedro le dice: ¿dónde iremos, Señor? Y solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso, hermano amado, es fácil hablar, decir que vamos a dar nuestra vida por Jesucristo. ¿Cuán sólida es su fe? Su fe, ¿cómo está consolidada? Es decir, como Pedro: mi vida yo pondré por ti. Pero Jesús le dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Se cumplieron las palabras de Jesucristo, porque Jesús sabía con exactitud lo que acontecería.
Pero la verdad, amado, que Pedro pudo comprender en su corazón el propósito que Dios tenía en él. Por eso que Pedro salió victorioso, pero no Judas. Jesucristo sabía lo que pasaría con Judas, con Pedro, pero Él no dejó de amarlo. Él sabe muy bien lo que hará usted. Sabe muy bien lo que va a hacer. Quizás a lo mejor puede entrar en esta transmisión, la puede pasar por alto, ¿cierto? O hacer otras cosas, porque no quiere escuchar la palabra. Pero Él lo ama incondicionalmente. Si usted recibe el mensaje, Él lo va a perdonar, si usted se lo pide. Si usted está en conflicto. Judas no entendió esto en su vida, acabó de una manera trágica, porque dejó llevar, ¿cierto?, la sutileza de Satanás en su vida, en su corazón, dejó que Satanás entrara en su corazón. Por eso, amados, nosotros tenemos que, aleluya, entregarle todo lo que hay en nuestro corazón al Señor. Pedro lo comprendió, a pesar de sus faltas. Su vida, como les dije anteriormente, acabó victoriosamente porque nunca disminuyó su fe en aquel que lo amaba, en Jesucristo, que fue ungido, el ungido de Dios, el ungido del Señor. Él es el que nos da la esperanza. El ungido del Señor que vino a esta tierra. Cuando, aleluya, esta mujer derramó el perfume, Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, el perfume que derramó en los pies de Jesucristo. Y el mejor perfume, amado, el mejor perfume que nosotros podemos dar al Señor es la alabanza. Alabarle, glorificarle, exaltarle en toda nuestra vida. La Biblia habla del perfume, habla en Apocalipsis capítulo 18, habla en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, el perfume, amado, antiguamente se ungía, ¿cierto?, a los reyes con perfume en la cabeza, el ungimiento que se hacía con perfume. Esta mujer había ungido con perfume los pies de Jesucristo cuando Jesús fue al hogar de Simón el fariseo. La mujer estaba ahí postrada, ¿cierto?, delante del Señor. Jesús le dice, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con su cabello. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. El fariseo, amado, no le había dado la hospitalidad que esta mujer hacía con Jesucristo, que hacía con el Señor. A pesar que no invitaron a la mujer, de algún modo entró en la casa, se arrodilló delante de Jesús, buscó al Señor. La reputación, amado, de una persona estaba muy relacionada con la hospitalidad. La hospitalidad, amado, se cumple en el amor al prójimo. Dios quiere que nosotros seamos solidarios el uno con el otro. Demos la mano al que lo necesita y lo hagamos con una buena actitud, porque Dios conoce a todos los hombres, conoce el corazón que está influenciado por Satanás. Él conoce cada corazón.
Cuando nosotros conocimos al Hijo de Dios, creemos y Él nos da una esperanza. Amado, Dios conoce la naturaleza humana. La Biblia dice que en Juan 2, 24, 25 dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe, Jesucristo sabe todo. El Hijo de Dios conoce la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es el hombre, es la mujer. La mujer y el hombre son imagen de Dios, que son redimidos por el Hijo de Dios hecho hombre. Él conoce el corazón. Él conoce el pecado también que hay en el corazón del hombre. Como lo que decía Jeremías. Que el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Solamente Jesucristo, su presencia es el que conoce el corazón del hombre. Engañoso el corazón más que todas las cosas. Engañoso. El corazón es el aliento, amado, de las emociones, de la inteligencia. Es la mente, son los pensamientos, es el intelecto en general de cada uno de nosotros. Y Jesucristo espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de una manera diferente. Eso es lo que nos da la esperanza en Cristo Jesús. Nos da esa esperanza. Por eso, amado, que el Evangelio es un asunto del corazón. Nuestro corazón, el corazón del hombre, tiene una inclinación hacia el pecado. Desde el momento en que nacemos, hay una inclinación al pecado. Por eso es necesario aceptar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que Él, aleluya, limpie nuestros corazones de esa influencia del enemigo que está en el corazón del hombre. Porque algunos que proclamaron creer en Jesucristo, más tarde gritarían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos decían: crucifíquenlo. Es fácil creer cuando todo es emocionante, cuando todos creen en la misma forma. Pero la fe que permanece no es popular. No es popular, es seguir a Cristo. Esa es la fe que permanece, seguir a Cristo, seguir las palabras de vida eterna que Jesús, el Hijo de Dios, da a nuestras vidas. Y eso es lo que da esperanza, amado. El Espíritu es el que da vida. Juan lo decía en capítulo 6, del 63 al 65. El Espíritu que da vida. Es el Espíritu Santo, el que llena nuestras vidas. Por eso decía, la carne nada aprovecha, nada aprovecha. La carne, las palabras que yo le he hablado son espíritu, son vida. Las palabras del Señor Jesucristo son vida, son espíritu y son vida. Pero Jesús decía: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Él ya sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esa promesa, amado, esa promesa del Espíritu Santo es la que nosotros nos da la esperanza. El Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad. Porque Dios es Espíritu. Y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en nosotros. Es ahí una renovación espiritual. Todo empieza y acaba con Dios.
Ese espíritu de verdad, amado, viene a nuestra vida y tiene que acabar con Dios. Renovar. Renovar es restablecer algo que se ha interrumpido. Sustituir una cosa vieja por otra nueva. Él nos hace nuevas criaturas en el Señor, nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas en Cristo Jesús. Nos revela su verdad. Vive en nosotros y nos capacita para responder a esa verdad. El espíritu de la verdad. Ese espíritu, aleluya, de la verdad. Es una relación entre conocer, comprender, creer. Es un don. Es un don. Todos los que creen en Jesús tienen esa comprensión profunda a través de la fe. Palabra de vida eterna. Palabra de vida eterna. Eso nos da una esperanza. En Jesucristo, todos los que crean, ¿cierto? Tienen palabra de vida eterna. Palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Pero muchos dicen que volvieron atrás. Ya no andaban con Él. No andaban con Él. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. No podemos volver atrás, amado. Volver atrás significa en el tiempo, en el espacio, en un punto del tiempo o del espacio en que te encontrabas. No puedes volver como el hijo pródigo andaba en la algarroba. No puedes volver, amado, atrás. Si Dios ya te ha llamado, no vuelvas atrás. Muchas veces, amado, al crecer en nuestra fe, es posible que nos sintamos tentados de apartarnos por la enseñanza de Jesús, que son difíciles. Porque Satanás muchas veces pone eso en el corazón del hombre. Tienta al hombre. Es tentado de que la enseñanza de Jesús son difíciles. Pero en lugar, amado, de volver atrás, en lugar de apartarnos del Señor, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre sus enseñanzas y aplicarnos a nuestra vida. Que la podamos aplicar a nuestra vida, vivir por la palabra del Señor, para que tenga valor de actuar la verdad de Dios en cada uno de nosotros a través del Hijo de Dios, para que todos los que crean puedan tener vida eterna, para que todos puedan alcanzar esa esperanza que se llama Jesucristo. Amados, dice la palabra del Señor que había un complot contra Lázaro. Un complot. En Juan 12:10 dice: los que principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Mira, a mí me llama mucho la atención esto, amado. En Juan 12, del 9 al 11, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Y no solamente por la causa de Jesús, sino también para ver Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, que Jesucristo lo había resucitado. Amado, ¿qué esto es un complot? ¿Qué es un complot? Es una conspiración, es una confabulación entre dos o más individuos en contra de otro. Lo que vemos aquí, amado, hay una ceguera y una dureza del corazón de aquellos principales sacerdotes.
Esa ceguera y la dureza del corazón de esos principales sacerdotes los llevaron a hundirse en el pecado, porque tenían una ceguera y una dureza de corazón. Rechazaron al Mesías, trataron de matarlo y luego van a conspirar y matar a Lázaro también. Estos líderes judíos podían acusar de blasfemia a Jesucristo porque decía ser igual a Dios. Entonces veíamos esa dureza del corazón del hombre. A Lázaro querían verlo muerto después que Jesucristo lo había resucitado, por el simple hecho de ser un testimonio viviente del poder de Jesucristo. Por eso, amado, lo que le hicieron a Jesucristo, amado, lo crucificaron, lo llevaron a la muerte, cuanto más a nosotros, que somos sus hijos. Porque el corazón del hombre hay una dureza, amado, hay una dureza. Satanás ha entrado en el corazón del hombre, ha influenciado en el corazón del hombre. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. El hombre que acepta a Jesucristo lo encuentran malo. Entonces, amado, esto a nosotros nos sirve de advertencia, amado, de advertencia para evitar el pecado. Para evitar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a pecar más. ¿Cierto? Es una espiral descendente que se puede detener mediante el arrepentimiento. Por medio del Espíritu, por medio de la presencia de Dios, para cambiar la conducta, para que se pueda cambiar la conducta. Jesucristo nos da esperanza. En esa entrada triunfal a Jerusalén que hablamos el día de ayer, Él escogió un momento en que todo Israel estaba reunido en Jerusalén. Escogió un momento. Habían enormes multitudes para que lo vieran. Dice la palabra del Señor, Juan 12, del 2 al 13, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús, venían a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros hemos venido en el nombre del Señor. Hemos escogido un momento. Es una forma de proclamar su misión. La misión, amado. La misión es dar esperanza. Dar esperanza que Jesús, el Hijo de Dios, puede darte vida eterna si tú crees lo que se ha dicho en esta noche. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Su presencia, su espíritu está aquí, en este lugar y ahí donde estás. Llena tu vida con el Espíritu Santo. Llena tu vida con la presencia del Señor. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos a dejar que nuestro corazón, gloria a Dios, hable con el Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te damos el honor y la gloria, Señor, y para nosotros solamente tu misericordia. Que tu misericordia, que tu Espíritu Santo, Señor, repose en esos corazones, Señor, que están influenciados por el enemigo.
por la dureza de sus corazones, Padre. Tócale, Señor, en esta noche, que solamente tu Espíritu Santo, Señor, puede influenciar con esperanza de vida, Padre. En esta noche, Señor, toca esos corazones para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y volverse a ti, Señor. Señor, tócale, Jesús, porque sabemos que tu amor eterno da esa esperanza a nuestra vida. Jesucristo, te damos gracias. Que tu amor, Señor, toque, Señor, su vida. Aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que tienen problemas. Aquellos que están en las cárceles, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Padre. En esta hora, Señor, te pido misericordia para ellos. Para ellos que están, Señor, confiando en ti en esta noche por tu palabra, Señor. Que la rema de tu Espíritu Santo, Señor, caiga sobre ellos. Declaramos esta palabra, Señor, de vida y vida en esperanza, Padre. Gracias por tu palabra en esta noche. Perdona los pecados y no los dejes caer en tentación. Líbralos del mal. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por poder estar, ¿cierto? Por poder escuchar la palabra del Señor y también por compartir y poner un like para que otros también puedan ver las maravillas de nuestro Señor, lo que hace el Señor en nuestra vida. Ya nos estamos viendo, ¿cierto? El próximo sábado a las 21 horas y que tengan una bonita semana. Dios los bendiga grandemente. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.